Bienvenidos a nuestra tercera parte del estudio de introducción bíblica con el tema la interpretación de las escrituras. Para poder comenzar este estudio tenemos que leer lo que dice la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos del 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que explicar es ¿qué es la interpretación bíblica? Es explicar el sentido de una cosa, entender o tomar en buen o mal sentido una palabra. De ahí el término hermenéutica, que viene de la palabra griega hermeneu, que significa interpretar, hacer exégesis, que es la recta interpretación de las escrituras bíblicas. Es la verdadera interpretación del contenido de la Biblia, el significado exacto de los pasajes, secciones y versículos. Para poder interpretar la Biblia hay que tener un conocimiento del lenguaje, de la gramática, las costumbres y tradiciones y las formas retóricas y literarias de expresión. Hay que investigar en libros de consulta adecuados para estudiar cuidadosamente su contenido. Es un estudio científico específico y concienzudo de lo que se escribió. Juan 5:39 nos exhorta a través de Cristo cómo debemos interpretar las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La hermenéutica examina especialmente las reglas de interpretación relacionadas con las características del lenguaje humano, no importa si proceden de la literatura sagrada o secular. Tenemos que entender que también la interpretación, la hermenéutica, se aplica a documentos legales y a otro tipo de documentos que son importantes para que nosotros los podamos entender. Pero en este caso estamos hablando de la interpretación correcta de las escrituras, que es la palabra del Señor. ¿Por qué debemos interpretar la Biblia correctamente? Primero, para conservar la esencia de lo ya escrito. Segundo, para evitar errores en relación a sus escritos. Tercero, para entender mejor las escrituras, como dice Nehemías 8:8, y para evitar falsedades. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Segunda de Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cuál es su importancia? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Dos de los idiomas en que algunas partes fueron escritas ya son lenguas muertas, como lo es el hebreo y el arameo. Estos idiomas tienen poca conexión con el español. La única literatura hebrea que tenemos es el Antiguo Testamento. Nuestros estudios del hebreo tienen que estar basados en el texto bíblico. El Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego koiné, que era el griego común o popular. Los estudios del griego han aumentado nuestro conocimiento del Nuevo Testamento. Las partes escritas en arameo era un dialecto muy usado en el Medio Oriente desde principios de la historia de Israel y sobre todo en la época del cautiverio babilónico. Daniel capítulo 1 y verso 4 nos dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia
y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Así que Sadrach, Mesach y Abednego aprendieron el lenguaje de los caldeos, que era el arameo, y durante todo el cautiverio babilónico fue el idioma que aprendieron los hebreos. El Evangelio de Marcos contiene muchas frases en arameo, como Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate; Efata, que significa sé abierto; Boanerges, o los hijos del trueno, que eran Juan y Jacobo; Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Abba Padre, que también se deriva del arameo, y otras palabras mínimas, pero están ahí. Continuamos con el tema de la interpretación de las escrituras. En esta ocasión vamos a hablar de la actitud del intérprete, que es el creyente que lea la palabra de Dios. En primer lugar, el creyente debe haber aceptado a Cristo como Salvador. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. En segundo lugar, debe estar lleno del Espíritu Santo para que su estudio sea iluminado por medio de él. Primera de Corintios 10 dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta lo profundo de Dios. En tercer lugar, debe estar preparado espiritualmente. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dentro de esa preparación espiritual es importante la oración y la obediencia como herramientas de conocimiento. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia a Dios te dará como resultado la respuesta a tus oraciones. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. El lector debe estar dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios, como dice Santiago 1, versos del 22 al 25. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, éste será bienaventurado en lo que hace. En cuarto lugar, el intérprete de la Biblia tiene que ser amante de la verdad. Primera de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Número 5. Debe ser paciente en el estudio. Juan 5:39, que ya lo leímos previamente, dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y estas palabras las dijo el mismo Cristo: escudriñen las escrituras para que sepan lo que hablan de mí. Así que Hechos 17:11 nos dice que la gente recibió la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Hay que leer la Biblia diariamente. Número 6 está la prudencia.
Lucas 24:45 nos dice: entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Número 7. La actitud del intérprete tiene que tener un espíritu correcto, que es uno de los requisitos básicos para todo intérprete de las escrituras. Debe tener un espíritu humilde y una mente lista para recibir las enseñanzas del Señor. El apóstol Pablo nos da un hermoso ejemplo en Gálatas 1, versos del 11 al 12. Dice el apóstol: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo recibe el evangelio directamente de Dios cuando tiene su encuentro con Cristo, pero fue a Jerusalén para aprender de los demás apóstoles, y eso denota una actitud de humildad ante aquellos maestros de la palabra del Señor. Número 9. Debe tener reverencia ante la revelación divina. El intelectualismo a veces es incredulidad disfrazada. Cuidado cómo usted cita la palabra de Dios. Tenga cuidado cómo usted la predica. La Biblia habla, por ejemplo, de cristianos carnales. Nosotros los puertorriqueños utilizamos mucho la frase cristianos chuleta, pero eso no es correcto en la casa de Dios. La Biblia me habla de cristianos carnales, de cristianos que viven conforme al mundo, y esa debe ser la expresión apropiada cuando se predica la palabra del Señor. La Biblia no es motivo para hacer chistes pesados. Incluso en días recientes se ha utilizado y se ha hablado de Daniel, y se dice que a Daniel no se lo comieron los leones porque no olía a carne. Eso no es lo que dice la Biblia. No se lo comieron porque el ángel de Jehová, lea el texto, el ángel de Jehová estaba allí presente y no permitió que los leones se comieran a Daniel en el foso de los leones. De igual manera, usted como creyente no se debe burlar de las interpretaciones bíblicas de otras denominaciones. Usted debe tratar de entender y comprender por qué una denominación en particular interpreta un texto o interpreta una doctrina, porque en muchas ocasiones se saca el texto fuera de contexto como pretexto para una interpretación. Pero usted no se burle de esas interpretaciones, sino trate de entenderlas. La Biblia pudiera tener un lenguaje risible en ocasiones, como en Cantar de los Cantares, que habla de que tu ombligo es como una taza redonda, pero usted tiene que entender cuál era la intención del escritor del Cantar de los Cantares, que era el rey Salomón. La palabra sobaco aparece en la Biblia en Jeremías 38:12, que es una palabra común aquí en Puerto Rico. Dice el texto: y dijo Ebed-Melech etíope a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos, raídos y rotos bajo los sobacos de tus brazos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. Obviamente sabemos que esa es otra forma de decir la axila, ¿verdad? En el contexto en que se menciona. Pero cada cosa en la Biblia fue escrita con un propósito particular. Toda la escritura es inspirada por Dios, y dependiendo del contexto de la época es que está escrita la palabra del Señor, y eso es algo que el intérprete de la palabra lo tiene que comprender. Así que, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Cristo dijo: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 31. Hay propósito en la palabra de Dios.